Saludos estudiantes del curso de análisis. Para este tercer video de esta semana vamos a hablar un poco acerca de lo que sería variables de estado y la representación en diagramas de estado. Para eso voy a retomar un poco el tema de variables de estado, que más adelante durante las próximas semanas profundizaremos más sobre el tema, pero en este caso enfocado a cómo extraer las variables de estado a partir de los diagramas de flujo de señal que hemos visto en los videos anteriores, y también entender cómo funciona un diagrama de bloques de sistemas multivariables. Empezamos entonces con un sistema multivariable como se muestra acá. En este caso, en el puro inicio del curso mencionamos que a veces podemos tener múltiple entrada y múltiple salida en un sistema. Entonces esto va a estar relacionado a una matriz de función de transferencias, en donde va a ir justamente la posición, la colocación justamente de alguna salida específica con alguna entrada específica. ¿Ok? Entonces, pensemos que se va a formar lo que sería un vector de salidas y un vector de entradas a este mismo sistema, por lo cual verán que la letra viene indicada en negrita para indicar que es matricial, ¿verdad? Que es justamente un sistema múltiple entrada, múltiple salida. Ahora bien, noten que tanto las entradas como salidas son vectores de múltiple entrada. Las funciones de transferencia sí se van a ver como una matriz de Q por P, donde Q quiere decir la cantidad de salidas que hay y P quiere decir la cantidad de entradas que hay. Recordemos, ya vimos, ¿verdad?, cómo se comporta un sistema realimentado, cuál es la función de transferencia equivalente cuando tenemos un sistema realimentado, pero ahora pensemos que cada uno de estos bloques es una matriz, ¿de acuerdo?, donde tenemos múltiple entrada y múltiple salida. Entonces aquí hay un procesamiento múltiple realimentado. La forma de poder determinar esto es un sistema de control alimentado, es seguir con la misma dinámica. Recordemos que en un sistema de simple entrada y simple salida, la forma en la que nosotros veíamos cómo determinar lo que sería la ecuación, o bien la función de transferencia equivalente del sistema realimentado, lo veíamos justamente como la función, en este caso la función de transferencia directa entre 1 más la función de transferencia por la función realimentada. Esto mismo lo aplicamos a nivel matricial, pero ¿de qué forma? Recordemos que, bueno, esta ecuación que tenemos aquí pues, también se le conoce como MDS. Entonces prácticamente sabemos que la salida es igual a MDS por la entrada. Entonces aquí podríamos decir que MDS es igual a justamente, pensémoslo en esta misma ecuación, 1 más GDS HDS a la menos 1 por GDS. Pero ¿qué pasa acá? Recordemos que ahora hablamos de un sistema en que cada uno de estas señales o funciones son matrices o vectores, ¿verdad? Entonces, si queremos conocer la función de transferencia de un sistema matricial, habría que pensar que en lugar del 1 tenemos una matriz de identidad, que es prácticamente una matriz de identidad. Recuerden que es una matriz de diagonales de 1 más, ¿verdad?, que como ven acá también, más la matriz de función de transferencia por la matriz de la realimentación a la menos 1 por la matriz de función de transferencia. Entonces veamos un ejemplo donde estamos aplicando esto de forma matricial para que tengamos un panorama claro, que cuando estamos hablando de un sistema multivariable podemos relacionarlo de esta forma. Entonces pensemos un sistema de control alimentado que está descrito por la siguiente matriz de 2×2, donde GDS sería, vea que tenemos 4 funciones distintas acá. Cada una representa justamente, ¿qué es lo que representa? La función de transferencia si relacionamos nada más la salida 1 con la entrada 1. Esta de acá representa la función de transferencia equivalente de la salida 2 con respecto a la entrada 1. Y así viceversa con cada uno. Aquí tenemos que HDS simplemente es una matriz de par de unos en diagonal. Entonces nos dicen, encuentre la matriz, ojo, la matriz de función de transferencia del sistema. Es decir, tenemos que encontrar cuánto es MDS, pero de forma matricial. ¿Okay? Para esto vamos a hacer el siguiente desarrollo. Iré haciéndolo pasos avanzados para que no quede tan extenso el video. Prácticamente para determinar esto hay que aplicar la ecuación que antes mencioné, ¿verdad?, de MDS, forma matricial, que va a ser igual a la matriz de identidad más la función de transferencia GDS por HDS
a la menos 1 por G de S. Entonces, si queremos aplicar esa ecuación, vamos a ir por partes. Primero pensemos en este producto, ¿de acuerdo? Ese producto sería igual a que G de S por H de S es prácticamente un producto matricial, donde aquí tenemos en la primera posición, o sea, es decir, la primera fila y columna, tenemos 1 entre S más 1. Luego tenemos en la segunda columna, primera fila, menos 1 S. En la primera columna, segunda fila, tenemos solamente una constante 2. Y en la segunda columna, segunda fila, tenemos otra pequeña función que sería 1 S más 2. Esto iría multiplicado por la matriz de 1, 0, 0, 1, que representa justamente, esta representaría la matriz de la alimentación y esta representaría la matriz de la función de transferencia G de S. El producto matricial, ¿verdad? ¿Qué resultado nos da? Esto simplemente es recordemos que el producto matricial es un producto directo, en donde prácticamente tenemos este valor por este valor, nos va a dar igual acá. Aquí tengo que repasar, ¿verdad? Repasemos un momento cómo era el producto matricial, tienen que repasar un poco de eso. Recordemos que esta fila se va a multiplicar por esta columna para generar el primer valor de acá. En este caso veremos que esta función de transferencia por 1 se mantiene igual. Se le sumaría el resultado de esta función de transferencia por 0, en este caso sería 0, dando el resultado nada más del primer valor, que nos quedaría nada más 1 entre S más 1. Luego para determinar entonces la posición de acá, prácticamente sería esta fila por esta columna, donde solamente nos quedaría menos 1 entre S. Aquí ya para esta posición nos quedaría 2 y para esta posición nos quedaría 1 entre S más 2. ¿Ok? Prácticamente nos está quedando el mismo resultado, pero recordemos que esta H de S podría ser prácticamente una matriz distinta. En este caso es una matriz de identidad porque prácticamente estamos multiplicando por 1, por eso tenemos el mismo resultado. El siguiente paso sería justamente sumarle la matriz de identidad. O sea, el siguiente paso que queremos hacer es prácticamente hacer este procedimiento, es decir, ahora hacemos la suma de la matriz de identidad más G de S, H de S. Esto prácticamente sería otra matriz de 1, 0, 0, 1, la matriz de identidad es una diagonal de unos, más la función de transferencia resultante, que nos dio 1 entre S más 1, menos 1 entre S, 2 y 1 entre S más 2. Eso es una suma del directo, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? Lo que vamos a sumar es prácticamente esta columna 1 y esta columna 1, los demás quedan igual. Esto nos daría el siguiente resultado. Nos quedaría la siguiente forma. ¿Okay? Eso simplemente es cuando ustedes suman esta función de transferencia más 1, cuando ya lo distribuyen queda de esta forma. Igualmente pasaría con 1 entre S más 2 más 1, nos quedaría de esta forma. Ahora viene un paso muy interesante, porque no podemos hacer justamente división entre matrices, entonces por eso es que hacemos a la menos 1. Pero recuerden que a la menos 1, para poder determinar justamente esta relación, es decir, como repaso de álgebra, nada más rápidamente, si ustedes tienen una matriz A la menos 1, ¿cómo se determina una matriz a la menos 1? Hay que determinar la matriz adjunta de A y dividirla entre el determinante de A, ¿de acuerdo? Voy a mejor simbolizarlo de esta forma, el determinante de la matriz A, donde la adjunta, ¿cómo se determina la adjunta? La adjunta de una matriz de 2 por 2, pensemos que esta matriz es prácticamente, pensemos que la matriz A es igual a la matriz que es A, B, C y D, ¿de acuerdo? La adjunta de A es prácticamente, así como repaso rápido, estos dos valores se intercambian y se ponen negativos. Una forma rápida de verlo, que estos dos valores se intercambian, estos dos valores se mantienen igual, perdón, estos dos son los valores que se intercambian, es decir, ahora tendríamos D y A acá, y se le pondría un negativo al valor de C y al valor de B. Esa es la forma de determinar una adjunta de una matriz, es decir,
tengo que determinar primero esto y además de esto dividirlo entre su determinante. Ya el determinante, ustedes saben que el determinante de una matriz de 2 por 2 sería prácticamente nada más A por B menos C por B. Ok, aquí tendríamos nada más A por B menos B por C. Entonces, ¿cómo quedaría en esta justamente la junta de esta matriz? Rápidamente se las voy a expresar acá. La junta del resultante de justamente la suma de la matriz de identidad más GDS por HDS, es decir, ya la junta junto con su determinante quedaría de la siguiente forma. ¿Qué haría lo siguiente? Recordemos que aquí simplemente lo que tengo es la junta. Luego lo que sería el determinante, es decir, el valor del determinante de esta matriz quedaría prácticamente como se los voy a expresar aquí de una vez, como es el cuadrado más 5s más 2 dividido entre s por s más 1. Ahí lo pueden luego corroborar en sus casas. Ya lo que nos quedaría es que justamente esta relación que tenemos acá va multiplicada por GDS. Recordemos que nos quedaría multiplicar este GDS. Aquí es donde se hace un poco más grande todo el producto. Yo voy a ir arrastrando, al final voy a dejar esto así para ir arrastrándolo, pero ya saben que eso es igual a esta función de este determinante expresado acá. Para no extenderme con el video, aquí presento de una vez la solución. Ya lo que quedaba, entendamos que era prácticamente hacer el producto de la matriz inversa, la menos 1, por la matriz de GDS nuevamente. Entonces ya ahí yo conservaba y arrastraba la función 1 entre el determinante, y ya verán que aquí tendrían que repasar lo que era el producto de matrices de 2 por 2, donde cada uno de estos funciones de transferencias equivalentes al final se simplificaban al máximo para quedar justamente ya la función de transferencia final de lo que sería de la realimentación, ¿verdad? La función de transferencia realimentada. Eso sería 1 entre el determinante, y eso sería ya finalmente cómo quedaría, ¿verdad? Aquí pueden repasar un poco las propiedades de matrices. Es importante que algún momento nos enfrentemos a este tipo de ejercicios. Para este video no me voy a extender con esto, simplemente sepan que si tenemos un sistema multivariable, es decir, de múltiples entradas y salidas, tendríamos que determinar la función de transferencia del sistema realimentado siguiendo estos pasos. Continuando con el tema, vamos entonces a hablar de la representación en variables de estado. ¿Okay? ¿Qué es una representación en variables de estado de un sistema? Primero, conozcamos los conceptos de qué es un estado, o sea, el estado de un sistema. Se puede decir como característica que el estado son las condiciones presentes, pasadas y futuras de un sistema. De acuerdo a Eldorf, nos indica que el estado de un sistema es un conjunto de variables, de manera que el conocimiento de estas variables y de las funciones de entrada, junto con las ecuaciones que describen la dinámica del sistema, proporcionan la salida y el estado futuro del sistema. ¿Okay? Entonces prácticamente las variables de estado son unas variables de interés que valga la redundancia, me interesan analizar en el tiempo. ¿Okay? Normalmente el tiempo no es una variable de estado, sino que está inmerso en mi sistema dinámico, ¿verdad? Entendamos que, por ejemplo, si usted está analizando un circuito eléctrico, normalmente la corriente o la tensión de algún elemento es su variable de estado, porque usted quiere saber cómo se comportan en el tiempo. Si es un sistema mecánico, normalmente lo que sería la velocidad o la posición o la aceleración de alguno de su sistema mecánico por estudiar, posiblemente sea la variable de estado a analizar, que sabe que esas variables van a ir cambiando con respecto al tiempo. Entonces, hay una representación en variables de estado que es prácticamente partiendo justamente de unas ecuaciones de estado que uno establece para luego ser representadas de forma matricial. Entonces, variables de estado, como les decía, ya sabiendo qué es el estado de un sistema, una variable constituye el conjunto menor de variables que determinan el estado de un sistema dinámico. En condiciones, ¿verdad?, que normalmente en un tiempo inicial, las variables x1, x2 hasta xn, dependiendo de las cantidades de variables de estado que usted quiera tener, van a ir expresadas a lo largo de cuánto están definidas con sus condiciones iniciales en el tiempo, ¿verdad? Primero establecemos sus condiciones iniciales, luego, una vez especificadas las condiciones iniciales y las entradas del sistema para todo tiempo mayor a un tiempo inicial, estas variables de estado deben definir completamente el comportamiento futuro del sistema.
justamente reestructuramos la representación para luego en una simulación, por ejemplo, ver cómo se constituyen esas variables a lo largo del tiempo. No necesitan ser físicamente medibles o cantidades observables completamente, aunque es recomendable que lo sean. Estos conceptos medibles, normalmente observables, son conceptos que verán más adelante en el curso de control, para saber si una variable es significativa al estudio a realizar, y si podemos ver y caracterizar todo su comportamiento dinámico a partir de una representación de variables de estado. Que una cosa son variables observables que se pueden visualizar su comportamiento en el tiempo, o controlables, que este puede ser cambiado durante el transcurso del tiempo también. También tenemos las ecuaciones de estado. Parten justamente de las ecuaciones diferenciales cuando estamos analizando la dinámica de un sistema. Entonces ya saben que una ecuación diferencial del enésimo orden tiene la forma como la están viendo aquí ya proyectada. Normalmente esta función puede ser una función de entrada, pero la salida la representamos justamente como en este caso como una cierta dinámica que puede estar justamente dada a lo largo de una n orden en su derivada, ¿verdad? Y eso justamente nos indica el comportamiento de que si mi variable de estado es y de t, esa variable, vamos a ver justamente su comportamiento presente, pasado y futuro debido al comportamiento de sus derivadas. Entonces tenemos que establecer y ordenar cada una de las variables como un cambio de variable justamente. Digamos, estas ecuaciones que todo lo que tenemos acá lo podemos representar en ecuaciones que se descomponen de n ecuaciones diferenciales de primer orden. Es decir, si nosotros establecemos que mi primera variable de estado es y de t, y establecemos que mi segunda variable de estado es la derivada de y, así podríamos ir hasta la n variable de estado, que va a ser n a la menos 1, o la derivada n menos 1 de y de t, ¿verdad? Entonces de esta forma tenemos representado un cambio variable, justamente pues llaman variables de estado, para no confundirnos con sus derivadas. Entonces lo que hacemos es simplemente reacomodar justamente esas variables, sabiendo que la primera derivada sería x2, la siguiente derivada x3, y trabajamos justamente, o sea, que la derivada de la primera variable de estado va a ser igual a x2, la derivada de la siguiente variable de estado va a ser x3, hasta que disponemos de una ecuación finalmente que representa toda la dinámica del sistema. Pero esta representación posteriormente la podemos colocar de una forma matricial. Vea que a final de cuentas esta ecuación diferencial final, que es de primer orden nada más, nos presumimos la n cantidad de orden que tiene, para nada más tenerla expresada como una sola ecuación de estado, donde ya identificamos cada una de sus variables de estado. Como les decía, lo de variables de estado lo vamos a ver con mayor detenimiento en las siguientes semanas. En este caso, la idea de este tema es para entender el concepto de diagrama de estados, que parte justamente de cómo obtener, en este caso, cómo obtener la función de transferencia o la dinámica de un sistema a partir de un gráfico de flujo de señal. Entonces el diagrama de estados es una extensión justamente de gráficos de flujo de señal que vimos en los videos anteriores, para describir justamente ecuaciones de estado, para escribir las ecuaciones de estado y las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Se constituye siguiendo las reglas justamente que ya vimos del gráfico de flujo de señal, utilizando la transformada de Laplace de las ecuaciones de estado para poder tenerlo planteado ya en el dominio de la frecuencia. Entonces los elementos básicos van a ser similares a lo que es el gráfico de flujo de señal. ¿Okay? Por ejemplo, para finalizar el video y ya entendiendo claro cómo funcionan los variables de estado, vamos a ver este gráfico de flujo de señal que está simbolizado justamente con una representación, ¿verdad?, de sus variables a lo largo del tiempo, y también entender cuáles son los estados, ¿verdad? Quiero que primero identifiquemos las partes del diagrama que estamos observando, pero ya visto como una serie de estados. Si ustedes observan acá, prácticamente es un diagrama de flujo de señal normal, donde la entrada es R, la salida es Y. Él tiene aquí una rama de tramitancia unitaria, y vea que tenemos un S a la menos 1. Quiero que presten atención. Este S a la menos 1 que ustedes ven en ciertos diagramas se le llama integrador.
eso se le conoce como integrador. Lo mismo aplica para diagramas de bloques, integrador. ¿Qué es lo que hace el integrador? Justamente aquí hay una señal que representa un estado y aquí se integra teniendo este comportamiento. Si ustedes ven aquí, tengo el estado x2 y el estado x1. Vamos a analizar esos dos estados. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tendría entonces la derivada del estado x2. Entonces, esta es la derivada, pasa por un integrador, teniendo aquí lo que sería el estado x2. O también se le puede conocer como x1 derivado, ¿cierto? x1 derivado. Vea que vuelve a pasar por un integrador hasta tener aquí x1 normal, que prácticamente x1 va a ser igual a la salida. Que aquí está el cambio de variable, x1 va a ser igual a la salida. Entonces, también observen que al hablar de S a la menos 1, estamos trabajando en el dominio de la frecuencia. En realidad, se puede decir que esta variable x2 es x2 de S y esta variable x1 es x1 de S, ¿okay? Para que tengamos claro eso. Y tiene aquí ciertas ramas ya con una tramitancia constante. Entonces, estas entradas de acá son las, por decirlo así, condiciones iniciales. Es decir, prácticamente es, si suponemos un tiempo inicial igual a 0, esto es lo que tenemos aquí, es la derivada de la, digamos que de la salida evaluada a un tiempo igual a 0, ¿verdad? Por 1 entre S. Y aquí sería la señal de salida evaluada a un tiempo igual a 0 por 1 entre S como una condición inicial. Son condiciones iniciales. Entonces, conociendo estas características del diagrama, vamos a tratar de determinar cuál es la ecuación de estado o las ecuaciones de estado a partir de este diagrama, que es justamente lo que quiero venirles a hablar. Para eso, empecémoslo acá. Igual, ya teníamos establecido que este sería x2 derivado, este sería x1 derivado y este sería, bueno, aquí está la señal ya x1. Entonces, lo que quiero es que identifiquemos estas dos reflejan mis variables de estado. O sea, si podemos decir que del diagrama, o sea, prácticamente del diagrama se obtiene lo siguiente. Obtenemos que, primero, la ecuación, si ustedes ven la ecuación x2, la ecuación de estado x2, ¿ok? Es igual a ¿qué? Veamos el diagrama. Aquí está x2, tiene una entrada R, va entrando, entonces parte de la, recordemos, diagrama de flujo de señal, va entrando, si esa entrada se le suma, tiene otra entrada acá de x1 derivado por 3. Ok, recordemos que nada más para que quede claro, x1 derivado es igual a x2, de acuerdo, aquí lo podemos ver. Entonces, primera ecuación podría decirse que tenemos menos 3 por x2, prácticamente, recordemos aquí está x2 por menos 3, es una de las ramas entrantes, más, bueno, en este caso menos porque está negativo, menos 2 x1, es otra rama entrante que viene desde x1, esta es la señal x1, y además de eso tengo que sumarle 1 por r, o sea, más r que la señal de entrada. Allá tengo y dispongo de una de las ecuaciones de estado, justamente. Normalmente esas ecuaciones se expresan en dos ecuaciones que son parte de la derivada. Es decir, recordemos que aquí x1 derivado, que era x1 derivado es igual a la señal nada más de x2. Listo. Con solo ver el diagrama ya tenemos las dos ecuaciones, digamos que las dos ecuaciones de estado de nuestro sistema. Ya prácticamente lo tenemos planteado. Nosotros podríamos prácticamente analizar esta primera ecuación y determinar por decirlo así, su ecuación diferencial. Es decir, de esta ecuación, la ecuación diferencial que nos define acá es prácticamente, recordemos que a final de cuentas x2 derivado es prácticamente, bueno, nada más para recordarles, recordemos que x1 es igual a la salida, ¿cierto? x1 es igual a la salida. Entonces, si volvemos atrás y quitamos el cambio variable que hemos hecho, se puede decir que x2 derivado es prácticamente derivar dos veces y. O
sea, porque la primera derivada de x1 derivado va a ser igual a x2. Eso sería la primera derivada de y. Y x2 derivado sería la segunda derivada de y. Es decir, la ecuación diferencial nos quedaría la segunda derivada de la salida con respecto al tiempo, que ya podemos pensar en el tiempo. Esta va a ser igual, vea que lo estoy sacando de acá, va a ser igual a menos 3 por x2, que es la primera derivada de y, con respecto al tiempo, menos 2x1, que va a ser justamente la señal de y, más la señal de entrada, r. Vea que aquí ya pude expresar cuál es la función o la ecuación diferencial que representa todo este sistema a partir de un diagrama de flujo señal. Obviamente nosotros realmente lo que hacemos es la transformada de Laplace para trabajar justamente en el dominio de S. Es decir, la transformada de Laplace, si ustedes se acuerdan las propiedades de cómo transformar todo esto Laplace, les va a quedar entonces S a la 2 por un y de S menos su condición inicial, S por y de S. Esto prácticamente ya mi condición inicial. Vamos a pensar las que están justamente condiciones iniciales iguales a 0. Un sistema completamente lineal con condiciones iniciales iguales a 0. Simplemente es para recordarles aquí las propiedades de la transformada de Laplace. Aquí sería más 3 veces. Esta primera derivada sería S por y de S menos su condición inicial. Y me faltaría aquí justamente más 2 y de S más, no me ocupo acá, voy a hacerlo más pequeño, más RDS, bueno, más RDS, o más bien igual a RDS. De aquí simplemente lo que quiero expresar es lo siguiente. Aquí, bueno, las condiciones iniciales son 0, 0, 0. Y ya si nosotros agarramos y acomodamos esta ecuación, justamente nos va a quedar lo siguiente. Si ustedes acomodan esta ecuación, nos quedaría, o sea, todas las salidas, lo que sería la función de transferencia equivalente, la salida entre la entrada. Si despejan, les va a quedar, ¿qué les va a quedar? Vea que aquí nos queda un factor común, es el cuadrado más 3s más 2. O sea, nos quedaría aquí 1 entre s al cuadrado más 3s más 2. Ok, aquí tendría entonces esta relación. Si ustedes despejan ahí, verán esta relación. Lo curioso y lo que quería que observaran también es que, bueno, aquí simplemente agarré mis ecuaciones de estado a partir del diagrama. Y también pude terminar mi ecuación diferencial. Si yo aplicaba una transformada de Laplace, podría llegar a la función de transferencia del sistema de entrada, de salida con respecto a la entrada de todo el diagrama. ¿Qué pasa si ustedes también, otra forma de analizarlo, lo hubiera sido, en lugar de hacer toda esa deducción, hubiera aplicado la regla de Mason? Lo que acabamos de ver en el video anterior. Si yo aplico la regla de Mason, ¿qué hubiera obtenido? Simple, solamente hay una trayectoria directa, voy a llamarle M1, que va a ser justamente 1 por S menos 1 por S menos 1 por 1. O sea, la trayectoria directa me diría que eso es S a la menos 2. Su cofactor va a ser prácticamente 1, nada más, no hay ningún lazo que no esté tocando la trayectoria directa. ¿Cuántos lazos tengo ahí? Resulta ser que tengo 1 y tengo 2 lazos individuales. Entonces tengo un L1, lazo individual, que va a ser solamente este primero de S menos 1 por menos 3. O sea, tengo aquí menos 3S a la menos 1. Y tengo otro lazo más grande, que sería S a la menos 1 por S a la menos 1 por menos 2. Entonces aquí tendría menos 2S a la menos 2, ¿cierto? Entonces si yo aplicara la regla de Mason con esos datos, yo tendría lo siguiente. Yo tendría que justamente, recordemos, bueno, me faltaría, recordemos que de esta información yo también tengo el determinante equivalente. El determinante del diagrama sería 1 menos, en este caso solo hay dos lazos que son individuales, pero si se tocan, entonces
solamente sería la sumatoria de esos dos lazos, es decir, 1 menos L1 más L2. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo eso, voy a expresar aquí cómo quedaría mi función de transferencia. Quedaría como, primero, solamente tengo una trayectoria directa que sería S a la menos 2 por 1, dividido entre 1 menos, en este caso, menos ¿qué? Bueno, aquí tenemos todo esto negativo, negativo, y aquí es menos, entonces podríamos sacar un más, y aquí nos quedaría 3S a la menos 1 más 2S a la menos 2, ¿cierto? Si yo multiplicara todo eso en S a la 2 entre S a la 2, ¿qué obtendría? Justamente obtendría la misma relación que visualmente obtuve anteriormente, es decir, la función de transferencia equivalente directa a partir de la regla de Mason, porque aquí quedaría entonces, en este caso, me quedaría justamente S a la 2 más 3S más 2. Prácticamente la misma función de transferencia que pude obtener visualmente analizando el diagrama de estados de acá. Llegué a lo mismo, pero de dos formas distintas. Espero que el video les haya quedado claro. Luego vamos a profundizar más sobre este tema.